viendo también a la juventud como un discurso que puede tornarse normativo, ¿no? Y que al mismo tiempo veo que entre el género y la juventud hay como una posibilidad de subversión, ¿no? Porque permiten estas categorías precisamente a estos sujetos cuestionar a las normatividades que de alguna manera están definiendo ciertas representaciones de mujeres y hombres en ciertos espacios o prácticas sociales, ¿no? En ese sentido es que inicio como hablando de estas dos categorías, como dos categorías de análisis que también pueden tornarse como normativas. ¿A qué me refiero con esto de dos categorías normativas? Es que, bueno, de alguna forma el género como categoría que nos permite comprender las diferencias y las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres, pero también entre la producción de otras formas de cuestionar este binarismo, ¿no? Y este binarismo y esta normatividad heterosexual, ¿no? que define, que es de lo que hablaba justo Mauricio, relacionado con la performatividad de la que habla Judith Butler, ¿no? Que define el sexo en función a un cuerpo, a un deseo y por lo tanto a un género, ¿no? Eso sería la performatividad en actos reiterativos que dan como resultado ciertas posibilidades de actuar o de no actuar, ¿no? dentro de la sociedad y de la cultura. De la misma manera veo cómo dentro de la construcción del discurso institucional se configura una idea de juventud en un inicio muy relacionada con una etapa de la vida moratoria, con un momento de edad transitorio hacia la adultez. Desde esa perspectiva estamos hablando también de un discurso que norma y genera representaciones, ¿no? vinculadas con los sujetos. Entonces estamos hablando que tanto el género como la juventud son dos categorías que se configuran en sí mismas como complejas, ¿no? Y que a su vez tienen una historicidad, porque el ser hombre o ser mujer joven en determinado momento histórico no tiene el mismo significado que en otro determinado momento histórico ni en el mismo espacio, ¿no? Estamos hablando de la importancia de situar a los sujetos en ciertas problemáticas para poder comprender ciertas realidades. Y bueno, esto de lo paradójicamente subversivo es que finalmente los jóvenes y las mujeres jóvenes también, cuando cuestionan o se enfrentan ante la norma y materializan el cuerpo, que voy a seguir un poco con esta idea de la materialización del cuerpo, ¿no? También de alguna manera esta es una dialógica, ¿no? La norma no se construye sola, siempre es en función de una respuesta de los sujetos y los sujetos frente al discurso de poder o el discurso normalizado, ¿no? Entonces aquí hay como una retroalimentación que a veces subvierte, a veces fisura, pero a veces también lo puede producir, ¿no? En este sentido me parece como sumamente importante hablar de cómo la juventud, por eso hablaba de esta posibilidad también, o esta paradoja, de ver el concepto de juventud y la categoría de juventud también como una posibilidad de generar o hacer visibles a los sujetos jóvenes. Porque a pesar de ser o de haber sido como en un inicio como una categoría referida a la edad o como un momento moratorio en relación al paso a la adultez, ¿no? También permite de alguna manera desde una perspectiva más sociocultural y más crítica lograr visibilizar las prácticas juveniles, cuerpos colectivos que permiten hacer una diferenciación generacional entre los jóvenes, sobre todo en los años 50, los años 60, donde la música, quienes trabajan música ahora podrán como también comentar alrededor de ello, donde la música se convierte en un fenómeno y en una práctica fundamental para poder visibilizarse, ¿no? En ese sentido es que también cuando hablo de género y en las imbricaciones que hay o los puntos de intersección que hay entre la categoría de género y juventud, es que de la misma forma el género surge como una forma de catalogar o de generar una especie
de clasificaciones entre lo que son los sujetos femeninos y masculinos, ¿no? Entonces se genera un deber ser alrededor de lo que está permitido para las mujeres, de lo que está permitido para los hombres, y en el caso de la juventud también hay de lo que está permitido o de lo que entra dentro de la norma del ser joven, ¿no? Entonces hay, en ambas categorías se generan expectativas culturales que finalmente están siendo siempre binarias, ¿no? Ser mujer, ser hombre, ser joven o ser adulto, ¿no? Nos enfrentamos a este binarismo. El sería un poco como el sistema sexo-género, vendría siendo lo que determina la constitución de los sujetos como un discurso normativo, como un discurso de poder y heterosexual, ¿no? En este sentido, ambas categorías se materializan en el cuerpo, y acá es donde la materialización del cuerpo que Mauricio nos explicaba adquiere completamente sentido, ¿no? Porque el ser mujer o el ser hombre joven tiene diferentes significaciones, sin olvidarnos de las diferencias contextuales o de la historicidad de los mismos conceptos y de los momentos, donde las relaciones de poder se ponen en la mesa de discusión, y donde, por supuesto, la materialización del cuerpo implica, es un cuerpo, cuando hablamos de materialización del cuerpo, estamos hablando de la materialidad del poder también, pero también de la posibilidad, desde una capacidad de agencia, de cuestionar ese poder, ¿no? La performatividad de la que nos habla Judith Butler, o desde donde yo lo estoy trabajando en este caso, es justo esa construcción de cuerpos vinculados con una dinámica de poder, donde los sujetos tampoco están completamente oprimidos, sino siempre están en un constante cuestionamiento hacia ese poder, y entonces están resignificando tanto su cuerpo y esa materialidad, pero al mismo tiempo, de alguna manera, están produciendo la norma, ¿no? Entonces, justo ese es como el movimiento social, ¿no? Y el movimiento cultural al que nos estamos refiriendo. Me parece como muy pertinente, y les cuento un poco también que estas son como mis primeras reflexiones alrededor de estas dos categorías, y también es un poco compartirlo y discutirlo, ¿no? En función de cuáles son los puntos de imbricación que tanto el género y la juventud están marcando. Dentro de las propias discusiones internas en el seminario sobre estos temas, con quienes lo trabajamos, uno de los puntos es que pareciera entonces que, a pesar de que yo hablo de contextos situados y de la importancia de la historicidad de las categorías, las mujeres y los hombres tuvieran dos historias paralelas, ¿no? Porque si bien la categoría de juventud permite visibilizar a los jóvenes, los primeros en ser visibilizados son los hombres, ¿no? Y en las prácticas vinculadas con espacios públicos. Entonces los cuerpos femeninos siguen siendo vinculados a espacios privados y a domesticidades que tanto todos los que hacen estudios de juventud actualmente, cuando se habla del género como un ordenador también de las prácticas juveniles, ¿no? Se logra ver que las mujeres siguen siendo asociadas a los espacios privados y a los espacios de domesticidad, a pesar de que desde los años 50 están completamente presentes en esos espacios también públicos, ¿no? En ese sentido es que, bueno, eso sería uno de los discursos que quiero como dejar en la mesa para ser discutidos, y sobre todo los que están trabajando ahora, Juventudes en Resistencias, ver también cómo el género está operando en este tipo de resistencias, ¿no? Por eso es esta paradoja entre la juventud y el género. Como puede ser una categoría normativa, también puede ser una categoría que permite la subversión de esos mismos discursos de poder, ¿no? Entonces hay un doble discurso ahí que solamente se puede ver en la materialización del cuerpo y en esas prácticas corporales de las que hablaba Mauricio, para poder ser como significadas y darle sentido, ¿no? Finalmente quiero plantearles algo que también a lo mejor puede ser como mucho discutir, pero que se conecta con algo que Mau está planteando en relación a juventudes corporales y a cuerpos juveniles. Me parece que la idea que yo tengo de juvenilización del cuerpo, que ahora les contaré un poco cómo me sale o cómo surge esta reflexión, es
es un poco un diálogo entre esto que está planteando Mauricio de cuerpos juveniles y juventudes corporales, porque es justo un proceso de negociación y tácticas y estrategias que se dan entre este discurso como más institucionalizado, pero también desde una postura del sujeto muchísimo más de agencia, ¿no? Esta idea surge a partir de que yo hago estudios en el rock y parte de lo que me doy cuenta cuando estoy viendo las prácticas que surgen en los escenarios del rock es que el cuerpo joven se convierte en un eje fundamental para ser adscrito dentro de las prácticas del rock, ¿no? Y esta idea del cuerpo joven rebasa, por supuesto, la norma de lo etario, no importa la edad, ¿no? para ser parte del rock, pero mientras tu imagen, que es uno de los elementos que configuran incluso la adscripción dentro del rock, sea juvenil, entonces puede ser parte de esta práctica, ¿no? No solo la imagen, sino también el comportamiento, la actitud y una serie de prácticas que están vinculadas con una materialización del cuerpo, que es un diálogo constante entre una representación del ser rockero o del ser rockera, ¿no? y del ser rockero vinculado con el ser joven también. Entonces, la juvenilización del cuerpo la estoy relacionando con el consumo, con prácticas específicas para ser adscrito como joven más allá de la edad y con una imagen y una estética. Esos serían los tres elementos que de alguna manera están en disputa en esa materialización del cuerpo y en un discurso que también se puede convertir normativo, ¿no? Y algo que me permite ver de una manera más clara cómo esa juvenilización del cuerpo de alguna manera también está cuestionando otra de las normas de género es que, bueno, como les comentaba en un inicio, yo trabajo con mujeres rockeras. Entonces, trabajé como en dos espacios, hablando de la importancia de los contextos situados y de poder entender las problemáticas en sus espacios temporales y culturales y demás. Es que en Tijuana, yo trabajé con rockeras en Tijuana y con rockeras en el DF. Y es que en Tijuana las chavas, cuando experimentaban o tenían que tomar la decisión de la maternidad, que es algo que atraviesa los cuerpos femeninos y que está atravesando y que está siendo también atravesado de un discurso normativo de género y de juventud, porque el ser madre está vinculado con la adultez, ¿no? En contextos urbanos, ¿no? Y sobre todo acá en Tijuana, tengo que hacer la aclaración. Allá en Tijuana, ¿cierto? Ya me sentí como que regresé. Me doy cuenta que para las rockeras en Tijuana la maternidad está más relacionada con la adultez en sus prácticas y como que la resignificación de la maternidad para poder ser parte del rock es una negociación como muy que tiene muchos obstáculos. No significa que no se logre. Hay chavas que tocan en bandas que logran la maternidad y resignifican la maternidad y se siguen adscribiendo como jóvenes en esta juvenilización del cuerpo y en estas prácticas, ¿no? Y aquí en el DF es mucho más común que las rockeras experimenten la maternidad, pero con un cuestionamiento a por qué eso significa no pertenecer al rock o no crecer, entonces hay una resignificación de la maternidad. Ahí es donde veo más el conflicto de la juvenilización del cuerpo y también de alguna manera de una subversión o de un cuestionamiento hacia estas normatividades de género vinculadas con el cuerpo femenino, ¿no? Dejo aquí como la exposición porque justo les estoy contando como reflexiones muy nuevas que yo también estoy trabajando y la idea un poco es pues discutirlas y bueno, gracias. Bueno, como les decía yo, en términos generales, el asunto del cuerpo llegué por otros asuntos. Voy nada más a contextual. Esta es una de las una presentación que hice allá en Guatemala. Me decía Jaime que habían leído el texto de Juventud en Disputa, ¿no? Concepto en Disputa, que ahí hago un planteamiento, digamos, inicial en torno a que, digamos, nuestra concepción moderna del ser joven
tiene que ver con un eje fundamental planteado por Rousseau, precisamente en el texto de Lenin. En ese texto se diferencia por primera vez el niño del adolescente, se establece una vinculación de ese concepto que se va a llamar adolescente a un grupo de edad, a un grupo etario, de 15 a 20 años, lo hace Rousseau. Se marca el derecho a la instrucción como un elemento central de ese periodo etario. Se establecen diferentes estadios de vida, sobre todo vinculados al ciclo de vida, y también hasta se habla de la crisis de la adolescencia. Digamos, cuando uno lee el Emilio, encuentra todos los elementos que, digamos, estuvieron presentes posteriormente en la literatura más hegemónica de los estudios de juventud y de los estudios de adolescencia. Yo lo que planteo es que esto no fue tan homogéneo y tan, digamos, unilineal, porque me parece que surgieron tres grandes líneas disciplinarias en el doble sentido de la palabra, ¿no? Como disciplinas y como disciplinamientos. Uno es el de la pedagogía, que además es el que también está interesado Rousseau, que genera un concepto muy vinculado al tema de la pedagogía, que es el concepto de alumno, de estudiante. Y este concepto finalmente va a permear durante años y años toda la preocupación de los estudios pedagógicos en torno a ese sujeto que parecía que al momento de entrar a la escuela o al salón de clases se desnudaba de su condición juvenil, ¿no? Se quitaba la piel de joven y entraba como un mero alumno, un mero estudiante. El segundo, digamos, la segunda línea que surge es precisamente la de la psicología. Quizá más posterior, fundamentalmente, vamos a ver a raíz del crecimiento